Bien, amigos, vamos a compartir con ustedes hoy los criterios, la opinión, los puntos de vista de un abogado panameño. Estoy hablando de Luis Miguel Hincapié. Él ocupó el cargo de vicecanciller de la República. Y esta mañana aceptó la invitación nuestra y por eso le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, vicecanciller? Bien, gracias. Gracias a todos. ¿Cómo están? Bien. Yo quería recordar también que Luis Miguel fue vicecanciller cuando estallan los Panama Papers. Ahora que tenemos los Pandora Papers, pues puede recordar ciertos eventos, si se actuó bien, si se actuó mal, qué equivocaciones se pudieron haber cometido en el manejo del tema. Por otra parte, aprovechar para que nos explique cómo era el tema mediante el cual Panamá manejaba los cuestionamientos de la OCDE, la OCDE, y cómo manejaba los de la Unión Europea, porque ha habido dos renuncias importantes en el actual gobierno, la de Dani Kuzniecki y la de la licenciada Darma, que manejaban estos temas y renunciaron con una semana de diferencia. Así que, ¿cómo se enfrentó el tema de Panama Papers? ¿Qué paralelismo hay con los Pandora Papers? ¿Y qué significan estas renuncias en este momento? Bueno, nuevamente, gracias embajador, y gracias Nito y Camila por la invitación. La gran diferencia es que, o una de las grandes diferencias es que los Panama Papers nos agarran casi de sorpresa a todos. Yo recuerdo haber estado en Chile en una misión un domingo y de repente me escribe mi hermano, me dice, ¿qué es esto de los Panama Papers que salieron? Yo al principio no le tomé ni siquiera la importancia porque no pensé que iba a ser una cosa tan grande y luego explotó por todos lados. Entonces, esa es la principal, creo que es la principal diferencia, porque los Pandora Papers ya se sabía hace 3 semanas básicamente, incluso el gobierno panameño, que hay que felicitarlo en ese sentido, contrató una firma de abogados internacional para que fuera como un colchón por si algo ocurría contra Panamá. La otra diferencia es que los Panama Papers fueron dirigidos específicamente a una firma panameña. Los Pandora Papers está dirigido a personas específicas y es en base a información sustraída de varias firmas de abogados o varios proveedores de servicios de compañías o estructuras, como la queramos llamar. Ahí está, creo que la diferencia entre uno y el otro. Nosotros tuvimos poco tiempo para responder versus lo que se ha tenido ahora, que incluso las firmas de abogados involucradas han sacado comunicados. Un expresidente sacó el cuestionario que le hicieron los periodistas con mucho tiempo de anticipación, por lo cual se sabía ya de antemano de que esto venía y ya se anunciaba que mañana hicieron videos de que el ICGI hizo videos de que iba a salir el domingo y como si fuera una serie de Netflix, lo anunciaron a nosotros o a Panamá en ese momento. Los Panama Papers nos agarró básicamente desprevenidos. Ahí está la diferencia. Su experiencia como vicecanciller en el estreno de los Panama Papers, ¿en qué se puede fundamentar el hecho de las equivocaciones que tal vez se cometieron en su debido momento? ¿O qué fue lo que se hizo para buscar la manera de mitigar el impacto de un escándalo de esa magnitud? Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Se actuó diplomáticamente. Yo recuerdo que tuvimos que ir a la OCDE rápidamente, conversar. Tuvimos que actuar. Todas esas cosas que se hablan de que Panamá no actuaba o no emitía leyes o no hacía leyes, todas esas cosas se tuvieron que hacer rápidamente por mitigar un poco el impacto de los Panama Papers, y de hecho se logró. Luego que pasó un tiempo, nosotros cada misión que íbamos, yo por lo menos, que fue el que básicamente yo era una de las caras más visibles de ese tema,
los países empezaron a reconocer los esfuerzos que estaba haciendo Panamá. Eso De lo hecho, estaba haciendo Cancillería, pero ahora luego claro, el MEF pero ha estado involucrado. en ese momento se decidió al principio de gobierno, no recuerdo la razón por la cual decidimos hacerlo de esa manera, que MEF iba a manejar Gafi y Cancillería iba a manejar OCDE. Y así se hizo. Un equipo, cada equipo lideraba su multilateral y coordinadamente, obviamente, pero cada multilateral tenía su líder, digámoslo así. Camila. ¿Qué significa la renuncia, para terminar la pregunta anterior, qué significa la renuncia de Dani Kuniecki y de Dharma a estos cargos en el actual gobierno frente a estos temas? Bueno, tendría que preguntárselo a ellos la razón, pero me parece... No, significado, ¿qué impacto tiene para Panamá? Es extraño, llama la atención que las dos personas que estaban manejando el tema de Gafi específicamente y de todas las reformas fiscales que hay que hacer renuncien con un tiempo tan corto entre cada una. Y me llama la atención porque que el gobierno haya permitido que esto sucediera. Digo, tendrán algunas razones, podrán tener razones personales o razones, no sé si laborales, pero lo cierto es que yo no conozco a Dani, pero conozco a Dharma, y Dharma trabajó conmigo en el tema OCDE y en su momento trabajó el tema de hacer las leyes, y es una de las personas que más conoce, si no la que más conoce del tema en Panamá. Ahora, Así vicecanciller, hay una realidad, vicecanciller. Cuando se dan este tipo de situaciones que coinciden a los días de haber salido o explotado o estallado el caso de los Pandora Papers, se dan estas renuncias. Entonces eso, los panameños estamos envenenados por el elemento ese de la incredulidad, por una parte provocada por el actuar de alguna persona, por una parte, y por la otra la suspicacia. La gente dice, pero qué casualidad que pasa esto de Pandora y renuncia a Dani Kuniecki, que además fue contralor de la nación, de la República. Entonces yo creo que la pregunta de Milton iba por ahí, la interpretación, sin entrar en una especulación brutalmente... Yo no creo, y no me corresponde tampoco, y sería un poco irresponsable de mi parte criticar el trabajo de alguien que está en el gobierno y que estuvo en la posición que yo estuve, y sé lo difícil que es. No creo que haya sido por el tema de los Pandora Papers. Yo creo que esto debe haber sido algo que viene recurrentemente y bueno, tomaron la decisión, y quién sabe si la tomaron antes de que los Pandora Papers saliera, pues, y se hizo pública después, pero especular en la razón o opinar sobre la razón de la renuncia de ambos sería irresponsable de mi parte. No es tanto la razón que no sabemos, sino cuál es el impacto a la imagen de Panamá que estas dos personas en este momento hayan renunciado. Eso creo que sí es algo complejo porque entonces vuelve y traba el tema de que cada vez que cambia un gobierno, creo que el éxito el poco éxito que nosotros pudimos tener, o el éxito que nosotros pudimos tener, es que el equipo se mantuvo los 5 años juntos. O sea, en Cancillería, por ejemplo, lo tomamos desde el día 1 hasta el último día. Entonces, ese cambio de personas requiere otra vez conocer a la gente, otra vez conocer los mecanismos, otra vez el trato persona a persona es muy importante en estos temas. Usted lo sabe, embajador, que fue embajador en España. La diplomacia, necesitas ese toque cara a cara con la gente, y ahora volver a nombrar a alguien que conozca el tema, que maneje el tema como lo manejaba Dharma y Dani, volver a conocer cómo se manejan los organismos, cuáles son las presiones, etcétera, etcétera, es complicado. Y entonces es como echar para atrás en cierta forma en todo lo que se ha avanzado, o en todo lo que ellos habían avanzado en este tema de Gafi, básicamente. Así que es un poco, vamos a ver cómo el gobierno responde, a quién nombra. Yo espero que nombren a alguien con algo de experiencia y que tenga ese manejo, porque necesitas un manejo político, un manejo diplomático, un manejo de todo tipo. No necesariamente tienes que ser un genio en fiscal, pero necesitas un manejo importante en diferentes aspectos para poder llevar a buen término este tema. Camila pide la palabra. Camila, se la paso después del corte comercial, sí, porque yo creo que la pregunta va a ser debidamente respondida por el vicecanciller.
Luis Miguel Hincapié, que está con nosotros. Sí, lo que usted dice, vicecanciller, es comenzar de kilómetro cero de nuevo implica una pérdida de efectividad mientras la persona se va penetrando en la labor, que es lo que usted está diciendo. Así que esa es parte de la situación. Y la señora Dharma, por lo que yo escucho, era una persona que usted dice que comprobadamente eficiente y conocedora del tema. Sería oportuno, esto lo subrayo, para que el gobierno nacional tome en consideración esto y que designe una persona que llene este tipo de requerimientos tan necesarios para una gestión exitosa. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias. Bueno, continuamos platicando con el ex vicecanciller de la República, el abogado Luis Miguel Hincapié. Camila. Usted menciona que se necesita un cierto manejo para lidiar con estos organismos multilaterales como la OCDE y la Gafi, y que como gobierno se tomó la decisión de dividir los equipos que estarían lidiando con cada una con la OCDE y otro con la Gafi. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia a nuestra audiencia, la diferencia entre una y la otra? ¿Con quién se lidia cuando se habla con la OCDE? ¿Con quién se lidia cuando se habla con la Gafi? ¿Y cómo varía la relación de Panamá con ambas? Porque a veces siento que ante el oído del panameño común que no trabaja a esos niveles se pueden confundir un poco para entender cuál es el problema de Panamá con cada una. Básicamente, y para ponerlo lo más sencillo posible, es la OCDE es el tema de impuestos, con la OCDE se ve el tema impositivo fiscal, y con Gafi se ve el tema de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esa es básicamente la diferencia. Con uno se ve una cosa y con uno se ve otra cosa. Y bueno, la decisión de dividirlo, eso se tomó en el gobierno anterior. Yo no sé, nuevamente, yo no sé, desconozco cómo se está manejando ahora. Creo que se ha puesto más importancia en Gafi porque es donde estamos recibiendo más presión para el cambio de medidas legales, versus en la OCDE estamos bastante bien, diría yo, con el tema de transparencia fiscal. Así que básicamente esa es la diferencia de con quién lidias o qué lidias con uno y qué lidias con otro cuando te sientes en la mesa con cada uno. Sí, ayer hemos vuelto a ser sumergidos en la oscuridad de las listas negras. ¿Cómo funciona eso para efectos, como preguntó Camila, para hacer docencia? ¿Cómo funciona ese modelo? Las listas son el resultado de medidas no tomadas o de acciones no tomadas, ¿no? En el caso de Panamá, creo que es en gran medida, por lo que se ha hablado ya, hemos dicho varias veces, o han dicho varios expertos, varios de los que están aquí, que han pasado por aquí, que Panamá pone medidas o implementa leyes, pero al momento de cumplirlas, ahí es donde está el problema, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Yo recuerdo al final del gobierno anterior, cuando entramos casi al final a la lista Gafi, y yo mencioné en una rueda de prensa que lo que nos tocaba o lo que le tocaba al gobierno siguiente era el tema de cumplimiento. Y ahí es donde estamos fallando. No sé la razón por la cual no hemos cumplido con algunas cosas, pero esa es la razón principal por la que Panamá permanece en listas, por el tema de cumplimiento, porque las leyes que se nos han solicitado, se nos han pedido o para poder cumplir con ciertos estándares ya se han pasado. Y lo que falta es el cumplimiento de las mismas. Pero hay alguna a la que Panamá se haya negado. ¿Hay alguna, un segundito, hay alguna a la que Panamá se haya negado, que Panamá haya dicho, esa no? No. Esa medida que me pides, esa no. No. Todas las pasamos. Todo lo que se ha pedido a Panamá lo ha hecho. Básicamente, desde que yo estuve, el multilateral, el CRF FATCA, el intercambio de información automática, el tema de las gestiones al portador, el tema de los registros contables, el tema del registro de beneficiarios, todo eso se ha hecho, pero faltan algunas cosas por implementar bueno, lo que yo creo falta la sanción, falta que exactamente.
haya condenados, Yo creo, que haya bancos liquidados, etcétera. sinceramente, yo creo que además de todo este tema de cumplimiento de las normas fiscales y el tema de identificar a los clientes, y tener registros contables, aquí hay un tema que va más allá, y es el tema de que aquí en Panamá nadie va preso por nada. Eso también hace ruido. Yo no estoy diciendo que eso sea la razón por la cual estamos en listas, pero eso hace ruido de que aquí simplemente no pasa nada. No, eso es lo que te dicen. Cuando a mí como diplomático me tocó lidiar, te decían, sí, pasaste las leyes, perfecto, pero nadie ha ido preso, nadie ha sido multado, ningún banco ha sido sancionado, cerrado, liquidado, ninguna empresa. Pero yo quiero aprovechar esto para, hablando de esa experiencia, también yo tuve denuncias de estudiantes panameños que no les permitían abrir cuentas bancarias en algunos bancos españoles porque eran panameños. Entonces yo tuve que hacer una queja ante el Ministerio de Hacienda español de que en ese momento Panamá no estaba ni siquiera en ninguna lista. Habíamos logrado sacar a Panamá de las listas producto de ciertas promesas que había hecho el Estado. Así que ni siquiera había una justificación formal de que en ciertos bancos le negaran la apertura de cuentas a estudiantes panameños, que lo que iban a hacer era recibir el monto de la beca o algún dinerito familiar para sostenerse. Y esto lo señalo para recalcar que este no es un problema de millonarios, este no es un problema que solo ocupa a la gente rica que haya o no evadido impuestos. Esto está afectando a muchos panameños fuera de Panamá, sobre todo estudiantes, que no logran todavía hoy, es un problema, y peor aún cuando uno está en listas, ya el país está nuevamente en listas, abrir una cuenta bancaria para recibir su beca, para recibir los fondos de vida. Va a ser muy difícil para empresas panameñas exportar y cobrar en los países europeos donde cobra un producto exportado, o iniciar operaciones. Si tú eres empresa panameña, ya tienes una marca y hay bancos que no van a querer manejarte como cliente independientemente de tu referencia y tu reputación. Entonces, sí es un tema que nos tiene que importar a todos y no solamente a aquellos que han creado sociedades para colocar sus patrimonios en una forma discreta. Camila. Ahora, en eso del cumplimiento, ¿no podría ser también un tema de diseño? Por ejemplo, ayer comentábamos en este programa que la DGI anunció el primer caso de un expediente a una persona por evasión fiscal con la nueva ley que se pasó en enero de 2019, pero esa ley pone como mínimo el monto de $300,000. O sea, evasión fiscal por $300,000. Y yo preguntaba en este programa, ¿cuántas personas tienen la capacidad de evadir $300,000? Son muy pocas las que pueden llegar a esos montos. Eso es lo que se pedía, eso es lo que se pedía. Se pedía básicamente penalizar la evasión fiscal y había un monto que era, me parece que era ese específicamente el que se solicitaba. Lo que sucedió en ese momento fue que se demoró, teníamos un espacio de tiempo para pasar esa ley y eso no se logró en el periodo establecido y por eso fue que entramos a la lista. Pero yo creo que yo creo que desde luego se requieren recursos. O sea, para implementar todo esto necesitas crear entidades, recursos, gente. Necesitas voluntad política básicamente para poder hacer esto. Y eso es lo que... ¿Sabe qué, vicecanciller? Aquí, porque ya se creó... Vamos a ver la cruda verdad. Vamos a hablar con las cartas sobre la mesa. Si lo vemos desde el concepto escolar, Panamá está en la lista de los alumnos reprobados. Estamos allá en la lista final donde están los reprobados, los fracasados en este tipo de gestión. No lo digo yo, los resultados lo demuestran a pesar de los esfuerzos. Reconozco que se han hecho sistemáticamente, pero tenemos fama de mentirosos, tenemos fama de incumplidos y eso, la reputación del país queda lastimada. ¿Qué debe el gobierno, a su juicio, buscar para cambiar esa percepción agria, ácida que nos está realmente desprestigiando? El gobierno tiene que cumplir con lo que se le está solicitando, pero también tiene que involucrar a la empresa privada, que fue yo creo que también el éxito que tuvimos nosotros. Nosotros sentamos, había el famoso CANCIF, el Consejo Nacional para
protección ya no me acuerdo de tantas letras que tenía, donde se sentaba en la mesa tanto gobierno como empresa privada a discutir el tema de la defensa de los servicios financieros. Eso es, Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros. Y nosotros todos los cambios que nosotros hicimos en su momento, y lo que pasa es que yo no puedo hablar por el gobierno actual porque yo no estaba ahí, o sea, no sé lo que está sucediendo, pero todo el éxito que nosotros tuvimos fue porque involucramos a la empresa privada, a los bancos, a los abogados, a los contadores, etcétera, etcétera, en este tema de modificación de leyes y pasar leyes y cómo íbamos a hacer la cosa, etcétera. Entonces, eso el gobierno tiene que involucrar a la empresa privada y tiene que tomar acción en lo que hace falta por hacer, que básicamente, por ejemplo, ahora mismo está el tema de identificación del beneficiario final. Hay que tener una base de datos. Esa ley se pasó hace rato y eso no se ha implementado todavía. Entonces, yo no sé si es falta de voluntad, falta de recursos, no sé lo que es, pero ya eso estaba, y eso es algo por lo que estamos fallando. O sea, pero ya tenemos eso, nuevamente, ya tenemos la ley, pero no cumplimos con lo que dice la norma, ¿no? Entonces, y no es un tema del gobierno actual, es un acumulado de diversos esto viene de hace... Panamá hizo un compromiso hace, no sé, 20 años, cuando entró al Foro Global, de que se iba a comprometer con los estándares internacionales. Por la razón que fuese, que no viene al caso, se pateaba la pelota, como dicen en buen panameño, hasta que realmente vienen los Panama Papers y entonces es donde Panamá empieza a actuar a velocidad. A partir de ahí es que yo creo que se ha visto un poco diferente el actuar del país en cuanto a este tema de internacional fiscal, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Porque se ha movido rápidamente por una necesidad premiante, porque pasó lo que pasó. Sinceramente no sé, nosotros estábamos trabajando en eso, pero los Panama Papers nos hizo movernos mucho más rápido de lo que quizás nos hubiéramos movido en su momento. Bueno, es que ese es uno de los argumentos del señor Publio Cortés, que Panamá esperó a que le llamaran la atención y a que ya tuviéramos la mala fama para entonces actuar en vez de picar por delante. Sí, pero... O sea, pero estamos haciendo tipos de presión también. Claro, sí, pero ya te digo, antes de los Panama Papers ya estábamos en proceso, ya habíamos reconocido una falla, y Publio trabajó conmigo, y yo trabajé con Publio, y viajamos juntos, y fuimos al foro, etcétera, etcétera. Panamá ya había reconocido una falla, y nuevamente, eso nos madrugó, es lo que dije al principio. Y eso también hizo que nosotros, lo que veníamos haciendo, tuviésemos que hacer más rápido. Mira, el mundo cambió el 11 de septiembre de 2001, creo que fue el ataque a las Torres Gemelas. Unos días después que estábamos en un grupo haciendo análisis del impacto, la conclusión era, mira, la superpotencia norteamericana va a ir con todo contra estos enemigos nuevos porque nunca los habían atacado en territorio continental desde que los ingleses quemaron Washington en el siglo XIX. ¿Y cómo afecta a Panamá? Y dijimos, van a afectar el tema de sociedades, cuentas cifradas, todas aquellas herramientas que los terroristas, etcétera, pueden utilizar para su actividad, va a ser afectada. Ya en ese momento había que empezar a cambiar, pero estamos constantemente esperando que nos den un tate quieto, como decimos en panameño, pateamos la pelota, nos dan otro tate quieto hasta que no entendemos que el mundo cambió. Pero embajador, no podemos llover sobre mojado. La realidad es que Panamá desde hace unos años ha empezado a moverse. O sea, si seguimos diciendo que no nos movíamos, que no hacíamos esto, que no sé, o sea, ya la realidad es otra. O sea, ya Panamá es otro país. Estoy explicando por qué nos demoramos más allá de lo prudente, pero también recalcando lo que has dicho. Ya hicimos todas las leyes. Lo que pasa es que no se cumplen. Aplíquenlas. No se aplican. Entonces estamos en la etapa de la aplicación, que no es solamente judicial, también es cuando se piden ayudas, auxilios de otros países, nos demoramos, no contestamos. Bueno, eso también quisiera yo al regreso, vicecanciller, a la vuelta del cambio, para entrar en si estamos cumpliendo o no con eso. Comercial.
un corte comercial, con su permiso, porque creo que este tema no puede quedar ahí, porque hasta ahora se han protegido muchos intereses, grandes intereses, en desmedro del país. Esa es la realidad, hay que decirlo. Lo que usted decía, la opacidad de la justicia, tiene que ver con esto. Ese es uno de los cuestionamientos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, estamos, los que nos están viendo a través de Facebook Live, escucharon una conversación muy interesante. Y es como decía Milton, que Panamá tiene a su lado derecho una nación amiga, a su izquierda también está hablando Costa Rica y Colombia, y decíamos que no nos han tratado muy bien. Entonces el Milton hizo un comentario al vicecanciller, le dice, no, yo estaba ahí. ¿En qué estaba usted, viceministro? Déjame precisar. De la diferencia con Colombia. Es la pregunta. Nosotros tenemos a Costa Rica y a Colombia que ya son parte de la OCDE. Eso básicamente es un club de primer mundo, de países desarrollados. Entonces, si Panamá no entra, vamos a tener una desventaja competitiva en atracción de inversiones, etcétera, que van a irse más hacia esos países. Para ingresar en la OCDE tenemos que tener estos estándares de lo que hemos estado hablando y otros más. Y luego Ñito comenta, oye, pero Colombia no se ha portado bien con nosotros. Y digo, sí, porque nosotros le prometimos un voto en la OEA en el tema de Venezuela y a última hora cambiamos el voto. Entonces, José Miguel reaccionó y dijo, no, eso no es así, yo estaba ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a desclasificar, vicecanciller. Yo voy a responder diplomáticamente, sin desclasificar todo. La razón por la cual nosotros, ese momento se cambió, fue porque hubo una conversación donde se nos prometió algo y nosotros creímos en eso. Y al final Venezuela prometió algo, ¿no? Se una cumplió. promesa legítima, una promesa de cambio. Venezuela prometió algo. Okay. Y entonces, pero eso no significa que eso fue lo que la relación, lo que dañó la relación con Colombia. Acuérdense que aquí había un tema de aranceles, que Colombia nos tenía en una lista y nosotros fuimos varias veces, hablamos varias veces para poner un ejemplo solamente. Nos dijeron varias veces, sí, que esto, que vamos a arreglar, que aquí, por allá, y todavía yo creo que eso está andando. Entonces, tampoco es que nosotros nos portamos mal y ellos se portaron súper bien. O sea, hay que conocer la historia un poco para poder hablar de ese tema, porque nosotros, no es que Panamá se comportó mal con Colombia por cambiarle el voto. Hubo una conversación detrás de eso, hubo un tema detrás de eso, pero como todo, el que no conoce la historia inventa lo que quiere y entiende lo que quiere de eso. Entonces, para dar el aquí ha salido de todo, aquí ha salido de todo y de todo el mundo y han hablado de todas cosas sin conocer la realidad. Entonces, para aprovechar desclasificación, si puede, hasta donde pueda. Venezuela estaba arrinconado. El Grupo de Lima, había una presión enorme para un cambio de régimen en Venezuela. Colombia estaba liderando una iniciativa de una decisión fuerte de la OEA frente a Venezuela. Panamá se había comprometido en esa misma línea y producto de una conversación entre los presidentes de Venezuela y Panamá, donde el presidente de Venezuela habría hecho algún ofrecimiento de cambiar o de facilitar que era lo que buscaba de todas maneras la presión. No tiene nada que ver con lo que se dice que el cobro de la deuda, etcétera, etcétera. Eso venía. Entiendo que no era la deuda de para aprovecha, lo que te digo es, ese fue el contexto y luego Colombia decide que por Panamá ahí viene el tema. Lo había dejado colgado de la brocha y empieza una andanada diplomática contra ahí viene nosotros. el tema, pero tampoco ese es un tema que podemos hablar de Venezuela si quieres y de todo lo que Panamá y Grupo de Lima, eso es un tema que da para muchísimo y también lo puedo hablar porque yo he representado a Panamá en el Grupo de Lima, así que podemos hablar de ese tema de si sirvió o no sirvió, si sirve o no sirve y de qué pasó después, o sea, todo eso si quieres, con mucho gusto lo conversamos en su momento, pero esa es la realidad, eso fue lo que sucedió en su momento. Vicecanciller, vamos a la concreta, como dicen los mexicanos, ¿no? A la neta, dicen los mexicanos. ¿Qué, desde su perspectiva, qué fue lo que avinagró las relaciones
de Colombia con Panamá en su momento? ¿Cuál fue el último de los impactos que generó esta situación, esta tensión? Pero es que un desacierto, si lo quieres llamar así diplomático, lo tiene cualquiera. Un cambio de votos se hace a cada rato. Eso no significa que la relación entre dos países se haya resquebrajado ni nada por el estilo. De hecho, nosotros fuimos allá, ellos vinieron acá. Santos vino a Panamá, nosotros fuimos a Colombia. Cuando el presidente Duque tomó posesión, vino a Panamá, nosotros fuimos allá. O sea, eso no significa, intercambiamos votos para otras cosas. Esa situación no hizo que hubiese ningún resquebrajamiento ni nada por el estilo. O sea, los países tienen un universo de relaciones de todo tipo, diplomáticas, comerciales, jurídicas, de todo tipo, y en todas no se puede tener una excelente relación en todo momento. Hay desacuerdo, con todos hay desacuerdo. O sea, el que diga que eso no es así, no conoce el tema. Pero yo creo que la relación con Colombia era mucho más integral que solamente ese tema. ¿Me explico? Entonces, decir ¿por qué no la tuvieron velada? ¿Por un tema de sus propios intereses económicos? Que empezaron a presionarnos en ello. Era un tema interno de Colombia con Panamá en el tema de los aranceles. Ahí es donde estaba el problema, que lo hablamos muchas veces, nos reunimos muchas veces. Yo fui con el ministro Arosemena en su momento a Colombia, a reunirnos con la canciller, o sea, hicimos varios intentos, varias reuniones sobre ese tema específicamente, y al final no llegábamos a nada. No llegamos a nada, ¿no? Entonces, sí, porque con Costa Rica también tenemos conflictos comerciales, creo que por ejemplo con el tema de la leche. El tema de la leche, sí. Sí. Y eso no significa que hay un problema con Costa Rica. O sea, hay una buena relación con el país. Hay un diferendo en ese punto específico. Pero es que vas a tener diferendos con todos lados. Con todo el mundo no puede estar bien siempre con todo el mundo. Entonces, somos humanos, ¿no? Somos siempre humanos. va a haber diferencias, pero eso no significa que la relación general va a estar mal. Camila. Un oyente pregunta básicamente que por qué nuestros vecinos están en la OCDE y nosotros no. O sea, ¿qué es lo que nos tiene fuera? ¿Por qué no? Olviden, o sea, más allá de las sanciones y las listas, ¿por qué no podemos formar parte de la OCDE? ¿Uno pide o a uno lo invita? Sí podemos. Es un club privado. Solicitarlo y eso te ponen una serie de requisitos más allá de lo que está pasando ahora mismo. O sea, es una serie de reglas y requisitos inmensas. Eso no es de que yo aplico y entro al año siguiente. Eso demora un tiempo importante, pues te hacen unas evaluaciones, evalúan normas, etcétera, etcétera, y entonces entras a la... Ahora, es muy bueno porque te obliga a subir todos tus estándares. La OCDE no es solo un tema de tributario. La OCDE es Estado moderno, es Estado de primer mundo, es un club de primer mundo. Entonces, entrar en ello obliga al Estado panameño a modernizarse. Lo que pasa es que cuando te modernizas mucho, le quitas la oportunidad a los pescadores que pescan en río revuelto. Entonces, tal vez por eso no hemos querido entrar. Es que aquí hay demasiados pescadores muy glotones. El problema es la glotonería, ¿no? Que nos está llevando. Pero ¿Panamá ha hecho el intento o Panamá nunca ha tratado ni siquiera? No, nosotros somos parte del foro global de la OCDE, no de la OCDE. Y en el gobierno anterior se habló de la posibilidad de entrar, de aplicar, de ver cómo se... Pero bueno, eso no quedó al final en nada, no. Pero se empezó a dar como esos pasos de averiguar cómo era el mecanismo para poder entrar. Se habló, pues. Al final se nos acabó el tiempo y nunca concretamos nada, pero digo, no sé, le tocará a los gobiernos tarea pendiente. Siguientes evaluarlo, pero... Asignatura pendiente se le llama, ¿no? Oiga, vicecanciller Luis Miguel Incapié, muchas gracias por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis y gracias por los aportes que hizo aquí también. Se le aprecia mucho, vicecanciller. Igual.